Un día común se transformó en el más extraordinario cuando un reflejo en una ventana, o quizás una voz familiar en la multitud, detuvo el tiempo. Para ellos, no era un déjà vu, sino la impactante revelación de que la persona que tenían enfrente compartía no solo su apariencia, sino su sangre, marcando el inicio de una historia que reescribiría su árbol genealógico y su identidad. Conozcan a Elara, una joven artista de 28 años en el vibrante pero a menudo indiferente Madrid. Su pequeño apartamento, apenas un estudio guardilla en Lavapiés, era su universo, atestado de lienzos a medio terminar y el olor a trementina. Desde niña, la soledad había sido su compañera más constante. Criada en una sucesión de hogares temporales, sin recuerdos de padres ni familia biológica, Elara canalizaba toda su alma en sus pinturas. Sus obras eran intensas, melancólicas, a menudo representando figuras que anhelaban algo, paisajes con horizontes infinitos que parecían buscar un hogar. Su arte era su refugio y su voz, pero también un recordatorio constante de la pieza que sentía que le faltaba. Por las noches, a menudo se encontraba mirando las estrellas, sintiendo una conexión inexplicable con algo más grande, un eco de una melodía familiar que nunca había escuchado por completo. Su sueño era que un día alguien que realmente entendiera su arte, viera no solo sus cuadros, sino el alma que ponía en ellos. A cientos de kilómetros de distancia, en la cosmopolita Barcelona, vivía Mateo. Un arquitecto de 30 años, cuyo nombre ya era sinónimo de innovación en el diseño urbano. Su vida, vista desde fuera, era la envidia de muchos, un ático de lujo con vistas al Mediterráneo, una cartera de clientes envidiable y una vida social bulliciosa. Sin embargo, Mateo cargaba con un vacío persistente, una extraña melancolía que ningún logro profesional ni fiesta podía llenar. Era un perfeccionista, un control freak, quizás como una forma de compensar el caos que sentía internamente. A diferencia de Elara, él conocía a sus padres adoptivos, una pareja amorosa que le dio todo. Pero siempre hubo una sombra, una historia incompleta que le contaron sobre haber sido encontrado como un bebé en un orfanato de Madrid tras un incidente. Nunca le dijeron más, y el tema era tabú. Mateo, a pesar de su éxito, siempre tuvo la sensación de que le faltaba una parte esencial de sí mismo, una resonancia que nunca encontraba, como una melodía que empieza pero nunca termina. Ambos desconocían la tragedia que los separó al nacer, un voraz incendio que consumió el orfanato de Santa Clara en el invierno de 1995. Los registros se perdieron, y ellos, dos gemelos recién nacidos, fueron dados por desaparecidos o fallecidos, solo para ser rescatados por separado y dados en adopción a diferentes familias, a cientos de kilómetros de distancia, con identidades borradas por el caos. Fue un soleado sábado en el Rastro de Madrid. Elara, sentada junto a sus lienzos, intentaba vender sus obras. La gente pasaba, algunos miraban, pocos compraban. El ruido de la multitud era un murmullo constante hasta que, de repente, un hombre alto y elegante se detuvo frente a su puesto. Era Mateo, de visita por negocios. Sus ojos se fijaron en un autorretrato de Elara, un cuadro que capturaba su alma melancólica y su mirada penetrante. Mateo sintió un escalofrío inexplicable, como si se mirara al espejo. Sus facciones, la forma de sus ojos, la curva de su mandíbula, eran idénticas. Elara levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Mateo. El mundo se detuvo. El bullicio del rastro se desvaneció. Un silencio atronador se apoderó de ellos, mientras el shock los paralizaba. No eran solo parecidos, eran, en un sentido inquietante, el mismo. Mateo, con la voz apenas un susurro, preguntó: «¿Tienes una cicatriz aquí, en el cuello?» Señaló un punto exacto, justo donde él tenía una pequeña marca de nacimiento. Elara, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, llevó su mano a su propio cuello, sintiendo la cicatriz apenas visible,
producto de una quemadura de la que nunca supo el origen. Un flash de memoria, una imagen borrosa de llamas y una mano desconocida. Era el eco de una historia susurrada por su abuela adoptiva sobre una marca de nacimiento, y sobre un gemelo que nunca conoció. La duda se disipó, y una verdad imposible comenzó a tomar forma. La incredulidad dio paso a una obsesión. Juntos, Elara y Mateo, dos extraños unidos por una semejanza milagrosa, se embarcaron en una búsqueda frenética de su pasado. Empezaron por el orfanato que ambos recordaban haber sido mencionado, el orfanato de Santa Clara. Pero al llegar, encontraron solo un solar abandonado y ruinas. Los archivos habían desaparecido en el incendio. Cada puerta que tocaban, cada antiguo empleado o vecino que lograban encontrar, solo ofrecía fragmentos de memoria descoloridos y contradictorios. La frustración crecía, la esperanza disminuía. Hubo noches de desesperación, donde las dudas sobre la coincidencia se intensificaban, y el miedo a un error los paralizaba. Pero el vínculo que sentían era demasiado fuerte para ignorarlo. Una tarde, en una biblioteca polvorienta, Elara encontró un viejo periódico local de 1995 que mencionaba el incendio del orfanato. En una pequeña nota a pie de página, una línea que les heló la sangre. Se reportan 2 bebés desaparecidos tras el fuego, se cree que fueron rescatados pero sus identidades se perdieron en el caos. La nota mencionaba el nombre de una enfermera, Ana Torres, que había sido condecorada por su valentía. Localizar a Ana no fue fácil. Había cambiado de nombre, se había retirado a un pequeño pueblo de montaña, intentando olvidar las tragedias que había presenciado. Cuando finalmente la encontraron, una anciana con ojos cansados pero amables, la verdad comenzó a desvelarse. Ana, con lágrimas en los ojos, les contó la historia que había guardado durante casi 3 décadas. Como los había sacado de la cuna en medio del humo y las llamas, como los había entregado a 2 familias distintas en la confusión, y como había guardado, secretamente, los pequeños brazaletes de identificación de cada uno, con sus nombres escritos a mano, Elara y Mateo. Les entregó los viejos, amarillentos brazaletes. Con las manos temblorosas, vieron sus nombres, su misma fecha de nacimiento, el 15 de marzo de 1995. La verdad era innegable, devastadora y gloriosa a la vez. La euforia del descubrimiento fue tan abrumadora como el dolor por el tiempo perdido. Horas se convirtieron en días, días en semanas, mientras compartían cada recuerdo de sus vidas separadas. Descubrieron asombrosas similitudes que iban más allá de lo físico, el mismo gusto inexplicable por la paella valenciana, aunque crecieron a cientos de kilómetros de Valencia, la misma manía de tararear una antigua melodía de cuna que nadie les había enseñado, el mismo sueño recurrente de una cuna en llamas. Se reían y lloraban, llenando los vacíos de sus infancias con las historias del otro. Mateo, con su pragmatismo de arquitecto, encontró un nuevo propósito: construir un lugar seguro para niños como ellos. Elara, con su alma artística, encontró en su hermano su más grande inspiración. Sus pinturas cobraron vida, llenas de color y esperanza, representando el reencuentro, la familia y la sanación. La cicatriz emocional de la soledad, que ambos llevaban, finalmente comenzó a sanar, reemplazada por la alegría de tener un hogar en el otro. Su increíble historia de reencuentro se difundió rápidamente, primero en su círculo cercano, luego en los medios, inspirando a miles. Juntos, Elara y Mateo, decidieron honrar su pasado y utilizar su experiencia para ayudar a otros. Con la visión y el capital de Mateo, y la creatividad y pasión de Elara, crearon la Fundación Lazos Perdidos. Su objetivo: encontrar y reunir a hermanos separados por circunstancias similares, o al menos brindarles el apoyo y el amor que a ellos les fue negado en la infancia. Su fundación rápidamente se convirtió en un faro de esperanza. Organizaron eventos, recaudaron fondos y, lo más importante,
ayudaron a decenas de familias a reencontrarse. Su historia no solo fue un milagro personal, sino el inicio de un legado de amor, conexión y redención. Demostraron al mundo que algunos lazos son tan fuertes, que ni el tiempo ni la distancia, ni siquiera la tragedia, pueden romperlos. Y que el destino, a veces, solo necesita una pequeña coincidencia para corregir lo que parecía irremediablemente roto, tejiendo de nuevo los hilos de una familia que nunca debió ser separada. Sus vidas, antes incompletas, ahora eran un tapiz glorioso de amor fraternal y propósito compartido. Si esta increíble historia de reencuentro te conmovió, déjanos un me gusta y compártela. Suscríbete para más historias que te harán creer en el poder del destino y la familia. ¿Crees en las coincidencias imposibles? Comenta abajo.